Juan, muchas Buenísimo. gracias y dale, estamos entonces así abriendo pendientes también de la sección de preguntas y respuestas o de discusiones. Yo soy Carlos Estrada de Colombia, de Medellín, de la cervecería Sierra Blanca. Somos una pequeña cervecería que está a las afueras pues, de la ciudad. Inclusive estamos en un municipio aledaño que se llama Envigado y en la ciudad pues y en el país nos conocen por hacer cervezas lupuladas principalmente. Estamos empezando como un programa también de cervezas de acidez láctica, como Keto Sours pues, y Fruit Beers, nos interesa bastante. Y también tenemos un programa pues, de barricas, está pequeño en el momento, tenemos 3 barricas llenas y ya hemos vaciado un par. Hemos también tenido pues, otras barricas en cervecerías amigas y hemos estado como que explorando eso, que es algo interesante que se va amarrando con la historia de la IPA. Por eso pues como me aventuré como a contar un poco de lo que he leído y lo que he investigado sobre este estilo, pues que claramente es una punta de flecha hoy por hoy en el mundo pues artesanal cervecero. Lo viene siendo pues desde hace varios años, pues más de una década. Inclusive ya se habla pues de ciertos mercados que están muy evolucionados en cerveza, que hay cierta saturación del estilo, que muchos bebensales ya le encuentran demasiados peros y lo critican mucho, pues, pero igual, como lo hablamos ahora, es a veces un estilo difícil de entrar en competencias, pero es sin duda alguna un estilo favorito por muchos. Inclusive en nuestro, pues, nos encantan las IPAs americanas, las IPAs inglesas y como todos los estilos que se han ido como que generando alrededor, pues, de la IPA. Entonces, pues como lo interesante que vamos a hablar hoy es que el nombre de la India Pale Ale y el estilo pues al que se refleja no siempre ha sido igual y que ha venido evolucionando mucho a través de los años y que inclusive tuvo una era en la que casi desapareció. A ver, yo acá, bueno, sí, un poco pues de la cervecería, ya no estamos tan así, le estamos haciendo pues unos arreglos, estamos enfocados como en un sistema de un BBL que reventamos semanalmente unas 2 o 3 veces. Tenemos varios fermentadores también de un BBL y esto nos permite hacer como mucha exploración en estilos y muchos inventos pues con recetas lupuladas, no lupuladas. Acá pues los barriles, un par de barriles llenos que tenemos ahí, como para mostrarles pues que estamos bastante cercanos pues como a lo nano y a la experimentación pues y a lo que es el homebrewing, que yo creo que jamás lo vamos a dejar de ser pues cerveceros caseros. Bueno, entonces, cuando empezamos a hablar de la historia de las IPAs, pues es interesante que siempre se ha hablado que la IPA fue un- una receta intentando solucionar un problema, que era el viaje que se hacía desde Inglaterra a las colonias inglesas. Pero en varios libros que he estado leyendo, por ejemplo, el de Mitch Tilly, que es uno de los cerveceros principales en Stone, habla mucho que no fue tan así, que el estilo IPA realmente era algo que existía ya dentro de las cervecerías inglesas y que de hecho se envió a la India y a sus alrededores con un nombre diferente a India Pale Ale por más de 70 años. Entonces, cuando empezamos a hablar de los primeros inicios de la IPA, es imposible no hablar de la East India Company. La East India Company fue una compañía increíble que duró más de 200 años, pues empezó en 1600 hasta 1874 y era una compañía privada que hacía viajes de Inglaterra a la India y, bueno, inclusive antes ellos, como el nombre lo decía, el East Indies era más enfocado a comerciar yo corro acá a comerciar directamente con el sector de Malasia y las Indias Orientales, pero finalmente terminó haciendo su mayor comercio con la India y con China. Inclusive después ellos se convierten en gran parte colonizadores de la India y fue a través de una empresa privada que se hizo pues. Después la empresa se vuelve pública después de mucho tiempo, pero fue una compañía que en sus inicios estaba enfocada a traer productos como algodón, seda, té, especias, tinte azul, salitre
inclusive opio. De hecho, el opio después como desencadenó en una guerra que también desencadenó en Gran Bretaña, colonizando la India por muchos años. Pero cuando ellos viajaban yendo con sus barcos, también llevaban muchos productos que se consumían en Inglaterra, entre ellos cerveza. Entonces, curiosamente, que se habla que las porters no llegaban bien o que el estilo India se desarrolló, el India Pale Ale se desarrolló para la necesidad, se refuta mucho y se habla que en 1600, a ver por acá, en 1603 hubo una invención que fue el coque, o un descubrimiento. El coque es básicamente carbón calcinado. Entonces lo que permitía el coque era que cuando se malteaba el grano, estaba generando un grano una malta más clara, que era como un color ámbar, diferente pues a las browns o a las porters que estaban tan acostumbrados en esa época. Y lo interesante es que el método de hacer cerveza de esa época, que no se había ni siquiera descubierto los enjuagues o el sparge, era hacer macerados muy gruesos en el que solamente se maceraba y no se enjuagaba y se sacaba ese primer mosto. Y ese primer mosto se añejaba en barricas, después se volvía a hacer un segundo y hasta un tercer empaste. Entonces de esa manera tenían como 3 o 4 niveles alcohólicos de cerveza. Entonces lo que ellos hacían era había un estilo muy específico de ellos que metían, que se conocía como Pale Ale de guarda. Pale Ale de guarda lo añejaban por un año en barricas y lo despachaban a muchas partes del mundo, entre ellas a la India. Entonces, ese nivel alcohólico en la cerveza que, que aguantaba también en barrica un año, aguantaba el viaje que pasaba 2 veces por el Ecuador en su camino a las Indias. Y era una de las cervezas que más bien llegaba, pero no era una cerveza que se hubiera desarrollado directamente para cumplir con esa necesidad, sino que era un estilo que ya ellos mismos consumían, que era su pale ale de guarda. Inclusive pues habían empresas que lo que hacían era recibir las barricas recién fabricadas de los cerveceros y las añejaban por un año y después las despachaban a las diferentes colonias de Gran Bretaña, que no era solamente la India, sino que estuvieron en muchas otras partes. Fue un estilo que con seguridad gustó mucho en su época en la India, aguantaba el viaje por su grado alcohólico y también el color era bastante atractivo. Cuando hablamos de transporte de productos en toneles y leemos sobre el estilo IPA, siempre aparece una unidad que se utilizó mucho. Se habla mucho de los hogsheads, que son los de 300 litros. Hoy, por generalmente, cuando hablamos como de toneles o de barricas que encontramos en ronerías, generalmente es el que se conoce como barrel, que es 200 litros, pero en la literatura, en estas épocas de comercio con la India, constantemente se aparece el hogshead y aparecía el precio por rupees de lo que podía llegar a costar un hogshead, que ahora vemos que fue también utilizado por un empresario particular que dominó el mercado pues de las Pale Ale hacia la India por más de 70 años y siempre utilizó el precio del hogshead para a veces intervenir en el mercado o a veces para beneficiarse del mismo pues y prácticas bastante discutibles pues hoy por hoy, que muestra pues que en el mundo de la cervecería siempre hay intereses. A ver, que me daño. Host disabled in this screen. Juan, creo que se me paró la compartir pantalla. A ver, acá ya. Em, entonces, bueno, acá pues está como esa foto que muestra como los diferentes litros que podemos encontrar en las barricas. Como les digo, el hogshead era uno clásico que siempre se encuentra en literatura cuando se lee sobre esa época de lo que se convirtió la India Pale Ale, que viajó pues a la India en todos estos años. Acá hay una foto pues de una tonelería que patrocinaba pues un hogshead hace pues ya un par de cientos de años. Steam Cooperage, que duró bastante, no sé si en este momento sigue activa pues, pero fue también un ícono
en temas toneleros en el Reino Unido. Y bueno, entonces George Hudson tenía una cervecería que es Hudson Brewery y a él se le atribuye de manera equívoca haberse inventado el estilo IPA, porque él realmente inclusive hasta muy adelante de su carrera se definió como una cervecería porter, que hacía principalmente cervezas oscuras, pero sí trabajaban con malta pale y sí hacían sus pales de guarda. Y lo curioso pues de George Hudson y Hudson Brewery es que él estaba a un par de millas de lo que era el East India Company, ¿cierto? El East India Company ya lleva comerciando más de 150 años en el momento que aparece pues Hudson en la escena, y de hecho el nombre de East India Pale o que se utilizaron diferentes nombres aparece 70 años después, desde que George Hudson arranca a enviar su pale de guarda a la India, que es como la que a veces se atribuye que fue como la que empezó realmente con este boom. George Hudson fue un monopolista, pues el hombre tuvo un monopolio, inclusive fue una empresa familiar que llegó a su hijo y a su nieto, que fueron pues como los que se encargaron de, mm, de acabar pues con el negocio y darle entrada a las cervecerías más de Burton, de Burton-on-Trent, que después se dan cuenta que, ¿por qué? Pues porque el agua que ellos tienen de profundidad es bastante cargada en sulfato de calcio y eso ayudaba mucho a las IPAs, pero eso fue un descubrimiento mucho después. Hudson Brewery estaba en Londres y utilizaba agua bastante blanda y a pesar de que dominó el mercado por 70 años, en el momento del quiebre que ya los cerveceros de Burton-on-Trent toman el poder del comercio, se empiezan a dar cuenta que el agua de Burton-on-Trent es mucho mejor e inclusive muchas cervecerías se trasladan allá. Pero George Hudson abusó del mercado por 70. George Hudson y sus hijos y sus nietos fueron dueños únicos del mercado. Ellos inclusive tenían una política. George empezó con esto y ya el hijo la cambia diametralmente. George tenía una fortaleza que fiaba a 12 y 18 meses. Entonces se le permitía a los capitanes viajar desde Inglaterra con los barcos llenos de cerveza, venderlas allá a el ejército y a otras personas que estaban haciendo vida en la India, que extrañaban pues sus cervezas ale, y podían después luego pagar. Entonces tenía unas comodidades de pago increíbles que eran muy difíciles de competir por otras cervecerías. Fuera de eso, también hablando pues como de prácticas monopólicas que utilizó, hubo muchos casos registrados de cervecerías que querían competir mandando sus pale ales de guarda, y George lo que hacía era que bajaba el precio agresivamente durante todo un año, y eso hacía pues que los otros no pudieran competir, se quebraran, pero como él tenía pues la capacidad de aguantar un año bajo esta presión, el próximo año subía el precio exageradamente, y inclusive hay literatura que habla que hubo cambios de ciertos años que pasó un año un hogshead valía 20 rupees y cuando lograba sacar a la competencia el próximo año subía el hogshead a 200 rupees. Esta pues es una imagen que me encontré como de cómo debería ser pues la cervecería Hudson. Eh, de hecho pues hablando pues de técnicas empresariales, que fue lo que mató al hijo pues después, fue que diferente al padre que estaba vendiendo directamente a 12 y 18 meses de gracia, el hijo Mark arrancó a cambiar estas condiciones y solamente estaba recibiendo pago de contado. Solamente pagos de contado, y fuera de eso también intentó montarle competencia al East India Company, que era de hecho la compañía súper poderosa que en algún momento llegó a representar el 50% del comercio mundial. Habían otras East India Companies como en Holanda o en Francia que tenían el mismo nombre, que era Dutch East India Company y French East India Company, y todas competían por ese comercio, pero la británica fue realmente la que dominó el mercado por inclusive cientos de años. Y Hodgson, hijo, creyéndose muy potente, intentó entonces competir con ellos, y ahí fue como donde hubo un quiebre y donde paró el boom de la cervecería Hodgson cerca de Londres,
cerca de los puertos del East India Company, y ahí entra al mercado las cervecerías de Burton-on-Trent. De hecho, hay unas marcas de estas que todavía sobreviven. Hay unas marcas como Bass que han ido pasando pues de nombre en nombre, o Alsop que han también ido pasando de empresa en empresa, pero son marcas que todavía existen y que eran claves en el momento del crecimiento de las IPAs. En 1821 se habla que, y eso está de hecho muy bien documentado, había un director de la East India Company, que era este señor acá, que Campbell Marchbanks, se llamaba el hombre. Uno cuando lee como la historia de la IPA, sigue constantemente apareciendo la conversación que tuvieron este señor con el cervecero de Alsop, que era de hecho la cervecería más grande que había en Burton-on-Trent en ese momento. Y lo curioso de eso es que Marchbank le lleva una cerveza de Bow, de las que estaban haciendo pues 70 años, de la de Hudson, a los cerveceros de Alsop, y está súper bien documentado. Aparece en muchas partes que el cervecero la toma y la escupe porque supuestamente era pues una porquería y que ellos podían hacer algo mucho mejor. No se había descubierto todavía la butonización del agua y no se entendía muy bien la química del agua, pero sí se notaba que las Pale Ales, con su alto contenido de sulfato de calcio que venían de aguas subterráneas de Burton-on-Trent, tenían un perfil mucho mejor. Y ahí entra una era dorada de las cervecerías de Burton-on-Trent a Inglaterra, mandando Pale Ales, que llega un momento donde se empieza a utilizar como IPA. De hecho, el nombre ya estaban Alsop y ya también estaba Bass metida en la competencia, 10 años ya de exportar cerveza, cuando Hudson utiliza por primera vez en 1833 el nombre de East India Pale Ale. O sea que el nombre de India Pale Ale, como les digo, desde 1752 a 1833 simplemente fue una Pale Ale o Pale Ale de guarda. Es 80 años después que se utiliza el nombre. De hecho, también hubo una era después donde se documenta mucho que las cervecerías de Edimburgo, que tienen un perfil similar al de Burton-on-Trent, entran con, entran con IPAs, y hay muchas referencias de IPAs o de Pale Ales de exportación, como muchas veces las conocían, siendo fabricadas en Escocia. Entonces, cuando vemos como esa era de ese mercado, pues es interesante ver cómo la abastecieron desde diferentes esquinas. Estuvo la era de Londres, estuvo también una era bastante fuerte de las cervecerías de Burton-on-Trent, e inclusive las cervecerías escocesas participaron fuertemente en exportación de Pale Ales. Acá pues esta es otra escocesa que era McEwan's. Se encuentra bastante fotos y bastante publicidad, pues como de esta era de cervezas, inclusive las más viejas como de 1600, siempre hablan pues de lo maravilloso que son estas Pale Ales de Hudson, y se notaba que eran dueños del mercado en esa época. Hablan mucho de Calcutta Gazette como un periódico para británicos que se desarrolló pues, luego pues para todos en la India, que publicaban mucho los estilos de cerveza que se estaban vendiendo, y la Pale Ale constantemente apareció como uno de esos. Antes pues de que llegara la prohibición, pues, y antes de que pasara como que toda la escena al foco estadounidense, hubo varias cosas que afectaron los estilos ale, tanto en Estados Unidos, que se volvió un gran consumidor y fabricante del estilo. A Estados Unidos no fue tanto la exportación de Inglaterra de IPA. En Estados Unidos se desarrolló mucho, especialmente en el área de Nueva Inglaterra, en Nueva York fue consumido bastante los estilos ales, porque había una colonia británica bastante fuerte y mucha migración de cerveceros escoceses e ingleses que llevaban consigo sus técnicas. El boom de las light lagers afectó bastante el comercio de los estilos ale y estas cervezas tan fuertes. Inclusive en la misma Inglaterra, en el mismo Reino Unido, fueron tomando fuerza estilos más como los miles,
que son completamente diferentes a los miles que vemos hoy por hoy. El mile que era antes era más como una porter que no se añejaba por tanto tiempo, entonces era más una cerveza fresca. Entonces el concepto de mile no era tanto en referencia a la cantidad de alcohol, sino tanto a la frescura del producto. Todos estos estilos y el boom, pues definitivamente las light lager y la migración alemana y también el descubrimiento del aire acondicionado fueron llevando a los estilos ale un poco contra las esquinas. En Estados Unidos siguió presente por mucho tiempo, pero es innegable pues como el efecto que tuvo el estilo lager, o pues el desarrollo pues o el boom de las light lagers. Inclusive hay mucha historia que recopila información de IPAs intentando hacer, o estos estilos de Pale Ale siendo fabricados en Australia también, inclusive en Australia, también en Sudáfrica hay información de que se fabricó inclusive en la India, y en partes que ya no son de la India existieron muchas cervecerías que inclusive lo fabricaron. O sea que el estilo estuvo bastante vivo, no es tanto como lo conocemos hoy, que es una cerveza que se toma fresca y que se demora 15 días en salir, pero era un estilo de guarda que inclusive muchas veces podría venir contaminado con Brettanomyces o con Lactobacillus eh, por el mismo contacto con la madera. Algo pues que en Estados Unidos acabó mucho con el estilo de Pale Ales y con la fabricación de todo tipo de cerveza fue la prohibición. La prohibición llegó en 1919 y se quedó hasta 1933, perdón, 1920 hasta 1933. Fue impulsada por diferentes situaciones que estaban pues pasando en el país, entre ellas bueno, aquí antes pues, de la prohibición, acá hay un par de cervezas ales que eran muy fuertes en Estados Unidos y que están registradas en producir el estilo Pale Ale, inclusive India Pale Ale, que estaba Evans, inclusive el Valentine's. El Valentine's, ahora hablamos más de él porque fue de hecho el predecesor, o se considera que esta cerveza sí fue la que realmente le abrió camino a lo que después se convirtió en las American IPAs e inclusive las English IPAs que conocemos hoy. Estas dos cervecerías son las que más aparecen en literatura cuando se habla de la preprohibición, haciendo estilos ales. C.H. Evans no sobrevivió, ella se incendió, después la compraron y no sobrevivió a la prohibición, pero Valentine sí sobrevivió. Valentine después del 71 pasa a manos de un aglomerado que después pasa y pasa y pasa en más manos, que ya se vuelve como medio aburrido la historia, pero sí fue una cerveza icónica y que se data mucho cuando se habla de qué fue lo que creó la IPA. De hecho, ahí busqué un par de recetas como cómo se recreaba, y lo interesante de esta cerveza, que también fue desarrollada pues en Estados Unidos, fue desarrollada en Estados Unidos, inclusive ya la han resucitado, era un perfil pale, con malta pale, cargada en los lúpulos que hayan disponibles en aquella época en Estados Unidos, en especial el Bullion, y era añejada en tanques de madera por un año. Entonces vuelve otra vez a la conexión que el estilo IPAs que nos imaginamos como de la India eran realmente cervezas añejadas en toneles. Eran cervezas de maltas pálidas con una carga alta de lúpulo que el dry hop también se utilizaba y añejadas en toneles. Es muy parecido a lo que de pronto podríamos considerar hoy como una barley wine. Una barley wine que se haga por lo menos con maltas pálidas puede ser algo similar a lo que nos podríamos encontrar cuando se hablaban de estas East India Pale Ales de la era, que son, pues, que son diferentes a lo que tenemos hoy. Acá pues sí, el Temperance Movement o el momento antialcohólico fue algo que impulsó mucho como la caída de los estilos ale y de muchas cervezas con alta graduación alcohólica que se estaban haciendo en ese momento en Estados Unidos. Hay que recordar que en la época preprohibicionista había mucho consumo y muchas cervecerías en todo Estados Unidos, especialmente por ejemplo la región de Nueva York y Nueva Jersey y el área de New England. Se habla que Estados Unidos solamente llegó a tener el mismo número de cervecerías que tenía en la era preprohibición hace como 5 o 6 años, que estaba por encima de 4.000. Ese número 4.000 no lo lograron hasta
casi 80, 90 años después de la prohibición. O sea que esto impactó pues como bastante, mató como muchos de los estilos de IPAs. Entonces, hubo otros movimientos de antialcohólicos en otras partes pues anglosajonas, pero realmente no tuvieron el impacto que llegó a tener el movimiento de temperancia en los Estados Unidos, que condujo al prohibicionismo y paró y le dio una estocada casi diría mortal a la cerveza. Sí, empezó en 1920, bastante documentado pues, y finaliza en 1933. De eso entonces queda Valentine sobrevive, y arranca a documentarse que esta fue como la única IPA que realmente estuvo ahí presente. Pasó de varios sitios de fabricación, empezó pues en Albany, en Nueva York, después pasó a Newark, en Nueva Jersey. Inicialmente era una cervecería pues que montó un inmigrante escocés que se llamaba Peter Valentine. Ella siguió en la familia por un par creo que los hijos después la venden. O bueno, no, si ellos, los hijos llegan a Prohibición, la cierran y ya luego o la siguen operando después de Prohibición y luego en el 31 se la venden ya a unos alemanes migrantes que a pesar de ser alemanes estaban viendo un potencial en el consumo de migrantes de migrantes escoceses, ingleses, eh, irlandeses que estaban buscando ese tipo de estilos y la mantienen hasta 1972. A ella la venden a un grupo inversionista y como les digo, de ese grupo inversionista pasa otro, inclusive la paran de producir, me parece que en el 2006 para su producción, 2015 otra vez pues, o inclusive, sí, 2015 vuelve a salir y es una cerveza pues que estuvo mucho en el recuerdo como de cerveceros como de Anchor Steam o de Sierra Nevada que después toman el estilo y lo convierten en lo que es. Siempre hablaron pues como de esta cerveza y lo curioso es que siempre fue añejada en toneles o en fooders de madera, porque eran fooders que se hablaba de 800 litros en las que la añejaban. Acá pues hay una promoción de lo que era esa Valentine Ale. Inclusive en muchas de las, o en la mayoría de las publicaciones nunca se utiliza el nombre pues de India Pale Ale, como muchos de los que después vienen en la era nueva, como los 80s y 90s, como cervezas como Celebration Ale de Sierra Nevada o Liberty Ale de Anchor Steam, nunca hablan de mm, India Pale Ale, pero son consideradas como referencias por el estilo. Entonces, cuando hablamos pues del nombre, que a veces nos rasgamos las vestiduras en competencias, hay que recordar que simplemente es un nombre que ha ido evolucionando con los años. Pues obviamente es bueno tener ciertos parámetros y entender cómo se debe juzgar una IPA, una competencia, porque hay que tener reglas, pero las cervezas lúpulas han existido por mucho tiempo, se han hecho de muchas maneras diferentes y se les ha dado nombres diferentes. Eh, bueno, otra cosa que impactó mucho ya la escena, principalmente en los Estados Unidos, fue como los lúpulos del siglo XX. Se habla mucho del Brewer's Gold. El Brewer's Gold fue un lúpulo desarrollado en 1917 en Inglaterra y hablan que el Brewer's Gold es el abuelo de todos los lúpulos nuevos que después, o los lúpulos del Nuevo Mundo que después se conocieron. De hecho, el Brewer's Gold ya no es tan sembrado en Inglaterra. Lo que he leído últimamente es que se siembra más en el sur de Alemania, coincidencialmente, pero se pueden encontrar en páginas como Yakima o Hops Direct. A veces en ciertos años tienen disponibilidad de Brewer's Gold. Es difícil de encontrar ya y de pronto no es como un perfil tan aromático como lo que estamos buscando en las cervezas de hoy, pero que definitivamente existe y se puede acceder a él, existe. Y de hecho el Brewer's Gold se utiliza mucho para luego polinizar y encontrar diferentes lúpulos. Sin duda alguna el Cascade pues es un lúpulo que domina el mercado desde el principio, fue como el conductor a las Pale Ales y a las American Pale Ales y a las India Pale Ales de los Estados Unidos que se desarrolló. Llegó en 1971, Centennial también, un lúpulo conocidísimo y muy utilizado, es un lúpulo que viene hace mucho tiempo, y el Chinook. De hecho, se habla mucho de las tres Cs, que son estos tres lúpulos pues, que impulsaron tanto
la escena al principio. El Galaxy, curiosamente, empezó a ser plantado desde 1994. Es un lúpulo que entra en el siglo pasado a pesar pues, de la potencia de aceites que tiene. Y un lúpulo bastante curioso es el Sorachi Pale Ale. El Sorachi, perdón, el Sorachi Ace es un lúpulo que se desarrolló inicialmente en Japón por la cervecería Sapporo. Ellos estaban buscando tener un lúpulo noble, pero con un perfil más pronunciado del Nuevo Mundo, y hacen una mezcla de Brewer's Gold y Saaz alemán y un lúpulo japonés, se me olvida el nombre, no es tan popular, y de ahí sale el Sorachi. El lúpulo no sale con el perfil que estaban buscando porque es bastante pungente en aroma y es un lúpulo que de hecho desaparece me parece que desde el 84, 85 el lúpulo desaparece y es solamente rescatado perdón, desde el 94, 95 y hasta el 2006 está en un banco genético en los Estados Unidos y se empieza otra vez a sembrar y es un lúpulo súper polémico. Nosotros lo utilizamos mucho en la cervecería, pero es un lúpulo interesante que muestra como hacia dónde hemos ido virando en mezclas de lúpulos y en polinizaciones cruzadas de lúpulos y lo que nos prepara al futuro que cada vez se pone más interesante. Ya pues como lúpulos del siglo XX, acá puse siglo XI, bueno, siglo XXI, es clásicos que han venido pues como creciendo con mucha fuerza, el Simcoe, el Citra, luego llega el Mosaic que es muy popular en este momento, el Idaho 7, y entre algunos pues porque el crecimiento exponencial que se está generando por programas de polinización de lúpulos es increíble. Creo que algo que hay que agradecer y que ha conducido toda la escena de los Estados Unidos, que se ha permeado al resto del mundo, ha sido el programa de agricultura de los Estados Unidos trabajando con la Asociación de Cerveceros de los Estados Unidos desarrollando el programa, se llama el Hop Breeding Program, y ellos constantemente están buscando cómo desarrollar cepas que sean más pungentes, más cargadas en aceite y que sean más resistentes a los diferentes tipos de peces que pueden encontrar. El lúpulo Cascade empezó como lúpulo experimental 5603. Es interesante los números los nombres que les ponen, los números que les ponen, y a veces uno puede encontrar muchos de esos números en las páginas para comprar y que no son muy dicientes, pero después se convierten pues en puntas de flecha, como lo fue el Cascade, como lo sigue siendo en este momento el Citra, por ejemplo, como lo sigue siendo Mosaic. Bueno, entonces saqué un par de recetas de la Valentine's. Un par de recetas pues de clones de páginas que utilizo pues de cervezas caseras. Estas son, esta en particular es para un lote de 4 litros casi, que es de 1 galón, y pueden ver que las maltas siempre se enfoca mucho en malta pálida, pero recuerda mucho el color de la Valentine como si fuera casi ámbar. Por eso en esta hay una adición pequeña de Munich y también un poco de caramelo de cristal, que es hoy por hoy discutido pues, en las cervezas de perfil americano, pero como pueden ver, el sulfato de calcio siempre está súper presente, como también es algo pues, que estamos buscando en IPAs hoy, y también inclusive utilizan maíz en hojuelas. Miren que los lúpulos que están utilizando siempre son como lúpulos más de perfil inglés, como más de perfil de lo que existía de pronto en los Estados Unidos a principios del siglo XX o a mediados del siglo XX, e intentan pues como mantener este perfil. Esta es una receta interesante, no la están añejando en madera, pero es un brewing back que puede dar como un perfil similar a lo que se esperaría pues como de ese perfil de lúpulos. Esta es otra, esta también es para supuestamente que es un clon de la Valentine. Como pueden ver, pues también los lúpulos se enfoca mucho como a lúpulos ingleses o a lúpulos también. Eh, si este, por ejemplo, es puro East Kent Goldings, pues, pero se ve mucho buscando a veces con Bullion o con ese tipo de lúpulos que existían y que eran bastante usados en esa época.
Ya después Valentine's como la pasa mal y desaparece de la escena por un tiempo y ya entran otras cervecerías que son consideradas como las verdaderas recreadoras de ese estilo de American IPA que conocemos hoy por hoy. Mm. Anchor Steam es una cervecería súper interesante que también ya ha pasado pues como en varias manos, pero es una cervecería que sobrevivía a la época de la fiebre del oro en California. Y ellos desarrollaron un método de fermentación que era pues en piscinas que se ponían arriba de las casas para aprovechar la neblina que entraba de la bahía de San Francisco y así lograban pues como tener una temperatura ideal de fermentación. Ahí crearon estilos como el California Common, que sigue siendo pues como clave de ellos, pero también crearon otra que se llamó la Liberty Ale. La Liberty Ale inclusive todavía se puede encontrar hoy. Se fabricó 10 años después de ellos haber abierto la cervecería. Siempre se habla mucho de Fritz Maytag. Fritz Maytag fue como fue una persona que, él fue el comprador de una cervecería en quiebra. A él le gustaba mucho ir a un bar donde vendían la cerveza y sabía que estaba en la quiebra. La compró, la operó por 10 años sin generar rentabilidad y hoy por hoy sigue siendo un icono. La California Common pues, se puede seguir encontrando en gran parte de los Estados Unidos, al igual que la Liberty Ale. Lo interesante de la Liberty Ale es que, como lo dijimos, nunca mencionó el nombre IPA, pero es considerada, si ustedes leen la guía BJCP, aparece como uno de los estilos de ejemplo. Es una cerveza lupulada. Ahora les mostramos un par de recetas de clones que pueden copiar el estilo. Y lo que se habla mucho es que Ken Grossman, que fue el creador de, de, de Sierra Nevada, no, perdón, no, acá me equivoqué, Liberty Chico, no, es la misma, sí, Liberty Ale, pues acá está un perfil acá está una receta, que acá puse levadura Chico, pero la levadura Chico fue Ken Grossman, el de Sierra Nevada, que la utiliza en su Celebration Ale. Se habla mucho, la Celebration Ale, ya les cuento un poco de ella, también fue una cerveza que salió pareja con la Liberty Ale, o salió como más o menos en las mismas épocas, un par de años después, y también se habla que es como las primeras IPAs que los cerveceros miran hacia ellas para intentar desarrollar pues como todo lo que se volvió el boom. La levadura chico es utilizada en la Celebration Ale o se cree, pues se debate mucho, pero Ken Grossman nunca ha salido públicamente a aceptar que la chico es realmente pues la levadura que se utiliza. Esta es una receta de una Liberty Ale también. Como pueden ver acá ya el Cascade se volvió clave. Ya los cerveceros como de los 70s y los 80s se empiezan a enfocar mucho en Cascade, en Centennial, en Chinook. Esta es una receta pues de un clon del Liberty Ale y es un single hop Cascade. También utiliza Pale Malt y también un poco de maltas de cristal. Son cervezas que inicialmente no son tan doradas. Son cervezas que al principio tienen un soporte de malta mayor al que algunas veces encontramos en IPAs, en especial cuando hablamos de las IPAs de la costa este, que son bastante limpias en su perfil maltoso y que quieren que el lúpulo brille bastante. La Celebration Ale sí sale 5 años después, tampoco nunca se utiliza el nombre de IPA, pero es una cerveza que es cargada en lúpulos, es un perfil aromático bastante fuerte, solamente se sacó inicialmente para diciembre, escogiendo los lúpulos que acaban de salir de la cosecha, pero ya luego en el 83 sí queda como una cerveza de línea constante. Se sigue consiguiendo bastante, es una cerveza que todavía se sigue considerando como uno de los iconos de las IPAs, a pesar de que nunca ha utilizado el nombre de IPA. Acá pues hay una receta clon de la Celebration Ale, esta la sacamos del Homebrewers Association, y en la Celebration Ale vean que una vez más utilizan Cascade, pero acá ya hacen ese perfil de la triple C, del Cascade, Centennial y Chinook. Si por ejemplo en algún momento quieren hacer cerveza en casa, recreando cómo podía ser ese tipo
de IPAs como clásicas, lo que conocemos clásicos hoy por hoy como de la nueva era, la triple C es un clásico que siempre pueden utilizar y se encuentra mucho en estas recetas clones de, por ejemplo, la Sierra Nevada Pale Ale también es una cerveza que utiliza Cascade y, por ejemplo, ahora que hicieron esta cerveza, cuando tuvieron los incendios y, bueno, sacaron una cerveza que también era enfocada en Cascade, sigue siendo como el papá de la nueva era de los lúpulos. Bueno, está pues la discusión entre el East Coast y el West Coast, como cuál es la diferencia o cuál creo yo que es la diferencia. Hay muchos puntos de vista, pero mm, definitivamente el East Coast tiende a tener un soporte de malta menor, dejando que el lúpulo brille más y tiende a ser como más amarga también. Perdón, ese es el West Coast. El West Coast sería más como estados como California, Oregon, Washington State. Les ha gustado más las cervezas más, como vemos en el lado izquierdo, dejando que el lúpulo brille más, y en el East Coast ya viene más la escena de un soporte maltoso mayor o también utilización de maltas caramelo en cierta medida. Pues ahí, por ejemplo, se entra una discusión enorme porque hay muchos cerveceros de la costa oeste que no les gusta, que creen que utilizar maltas caramelo en una IPA es un pecado, pero hay muchas cervecerías que lo utilizan, o por ejemplo en estilos como las Red IPAs, obviamente la utilización de maltas caramelos es esencial. Entonces, y bueno, hay una cosa, que las New England IPA no es lo mismo que un East Coast IPA. El East Coast IPA, como les digo, es más como una cerveza con un soporte maltoso mayor a la West Coast y juega, la malta soporta más el lúpulo, donde la West Coast simplemente quiere que el lúpulo brille más, que el amargor sea más presente. La New England IPA ya es una cerveza que es más cremosa, más sedosa, como el enfoque no es que sea tan amargo, sino que sea jugosa, que es la palabra que más se utiliza para describirlas. Pero sí, a veces se puede confundir que el East Coast es lo mismo que un New England IPA y no es cierto. El New England IPA llega después en la escena cervecera. Bueno, este fue un bar en California que también se habla mucho de él cuando se hablan de dónde empezaron las IPAs y dónde empezó como ese desarrollo de American IPAs en lugares pequeños. Este es muy interesante porque es un bar que todavía existe, sigue siendo pequeño, queda en Berkeley. Es así como se ve, tiene una cervecería atrás y por esa cervecería han pasado grandes cerveceros, inclusive este Mitch Tilly que escribe el libro de IPAs fue cervecero ahí, y ahí fue donde hizo una de sus primeras IPAs. Es un bar que hoy por hoy, si ustedes van, en el menú pueden encontrar de las 12 cervezas disponibles, probablemente unas 6 sean una versión específica de IPA. Les encantan las red IPAs y son deliciosas y es un icono silencioso de la escena cervecera, y cuando se hablan de las IPAs constantemente se escucha hablar de este bar en California. Cervecerías como Rogue o por ejemplo Stone también fueron unas que incursionaron fuertemente en toda la escena con las IPAs, desarrollando muchos estilos de IPAs, doble IPAs, triple IPAs, siempre llegando como la frontera de la cantidad de lúpulos que se aplican, mostrándole al mundo que es una American IPA. Y lo curioso de todo esto es que los ingleses, después de haber visto crecer y morir su estilo, o no, generaciones más jóvenes ya copian lo que está pasando en Estados Unidos. Entonces, de hecho, Estados Unidos es el impulsor de la nueva era de los lúpulos ingleses, a pesar de que los lúpulos ingleses sí se diferencian y las IPAs inglesas sí se diferencian también por un soporte de malta mayor y también por la utilización de lúpulos más ingleses. Es un estilo que renace después de haber muerto y no renace ni siquiera directamente allá, sino que es copiado después de Estados Unidos. Eh, Después del American IPA ya hay un boom creo que ustedes conocen mucho, puede haber más de 10 estilos de IPAs. Por ejemplo, la doble IPA es un estilo que crece fuertemente, pues, y que se habla que la nueva era viene de Russian River, es una cervecería que también está en California. Tienen dos versiones, tienen una doble IPA que se llama Pliny the Elder y tiene una triple IPA que se llama Pliny the Younger.
Lo curioso de esta cerveza es que generalmente en una tienda de botellas no te venden sino una, eh, porque siempre mantienen como el stock bastante controlado y no quieren que la gente la revenda. Y no te entregan la cerveza si eres una tienda, a menos de que les puedas asegurar de que vas a mantener la cadena de frío todo el tiempo. Y el Pliny the Younger es inclusive más interesante porque le sacan solamente 2 semanas al año, solamente la sirven en barril y solamente la puedes consumir en su bar. Y la fila que se hace para entrar al bar es una fila de aproximadamente, pues puede variar de 8 horas, 6 horas, 5 horas en un día, y cuando llegas a la entrada, ellos han ido mejorando siempre la cantidad que puedes consumir, porque las primeras veces que sacaron Pliny the Younger, llenaban growlers, pero ya inclusive llegó a un límite de restricción que te dan 2 por grupo, o sea que si es con un grupo de 4 personas, solamente te van a dejar tomarte 2 entre esas 4. Es un icono, y las doble IPAs pues lo que tienen ya es que son mucho más cargadas en lúpulo y en grado alcohólico, pero siempre se intenta que una doble IPA brille en su lúpulo y que la malta no intervenga en ella. Por acá hay una receta de Pliny the Elder. Lo interesante es, me tocó ponerla en 2 diapositivas porque las maltas son bastante simples. Vinny Lucio, que es el cervecero de The Russian Rivers, es uno de los que dice que no está muy a favor de las maltas caramelo, a pesar de que este clon pues lo insinúa que se puede utilizar, o que por lo menos lo utilizaron en este caso. Eh, También se habla mucho en las doble IPAs de utilizar azúcar de maíz o dextrosa, como que esta sube y redondea el sabor y no lo hace tan dulce. Entonces, como pueden ver, las maltas son sencillas, pero vean la carga de lúpulos que se utiliza. Lo interesante acá es que esta cerveza se desarrolla ya cuando el 5 está en el mercado, que es a principios del 2000, y se ve pues como un lúpulo nuevo, muy aromático, muy especial, y se habla inclusive que la Planet the Elder en algunos casos es un single hop Simcoe, pero vean la cantidad de lúpulos que agregan en este clon. Lúpulo a los 90 minutos, a los 45 minutos, a los 30 minutos. En Knockout, y el Dry Hop tiene doble Dry Hop pues de 13 días y de 5 días. Ahí es una receta que la hemos intentado hacer, hemos variado un par de cosas en ella, y es una súper receta, súper recomendada. Hay que darle un poco de tiempo pues a que redondee, pero las doble IPAs son, bien, cuando bien hechas, son una cerveza excelente, inclusive pues triple IPAs también, que poco comunes, pero o no tan comunes como las doble IPAs, pero también hay unos muy buenos ejemplos en el mercado. Este es uno de los growlers iniciales que sacaron en Pliny the Younger. Ya eso debe ser una reliquia, y los que lo tienen no lo deben de vender por nada. Pero como les digo, las primeras veces que salió Pliny the Younger la alcanzaron inclusive a vender en growler. Eso pues ya lo descontinuaron porque quieren que la mayoría de las personas, que los visiten puedan probar pues su Pliny the Younger, que debe ser increíble. Nunca la he probado. He comprado un par de Pliny the Elder, y son cervezas increíbles, y cervezas de Russian River, pues una cervecería de admirar. Mm. Ya pues entra como la escena un montón de estilos. Esto es una Black IPA, que las Black IPA son interesantes porque se cree que se inventaron de nuevo las Black IPAs, y que las Black IPAs nunca existían, pero que nunca habían existido antes, pero sí hay registros de esta era del East India Company despachando portres y stouts muy lupuladas también, de alto nivel alcohólico, probablemente todas viajando en tonel, pero el concepto de cervezas oscuras altamente lupulados ha existido en diferentes momentos de la historia. Ahora las Black IPA se ve como algo nuevo, como algo que entró a principios del 2000, pero la Black IPA o la Black IPA lo que debe ser en teoría es una cerveza que a ojo cerrado parezca una IPA. O sea, que el color no interfiera con el sabor, que no sea una cerveza que presente alto perfil tostado, que no sea una cerveza que sepa a notas de café. Es algo difícil de lograr, pues, como mucha gente que hace Black IPAs, incluyéndonos nosotros, nos gusta utilizar mucho Carafa 3 especial o maltas negras sin cáscara. Estas ayudan mucho a reducir la astringencia y a no pasar tanto el sabor
de café o de notas torradas. Inclusive pues las adiciones para generar una Black IPA, para que no sea tan, que no sepa tan café, se puede agregar la malta oscura, aproximadamente un 2 o un 3% de los granos, faltando durante el enjuague, pero no desde que empiece el enjuague, sino cuando esté faltando 2 tercios del agua por enjuagar. O sea, se deja pasar un tercio y a los 2 tercios se agrega la malta oscura, intentando no revolverla mucho, que simplemente quede en la superficie, y esta debe dar un color. Hay que tener cuidado con las maltas porque no todas las maltas negras logran ese negro profundo. Hemos tenido, por ejemplo, unos mejores acercamientos o unos mejores resultados con, por ejemplo, Carafa 3 especial sin cáscara, que por ejemplo con lo que puede ser una Black Malt. La Roasted Barley también es una buena opción para darle color a las Black IPAs sin que sepan tanto a café. Hazy IPAs, un boom de los últimos años. Son cervezas que ya dejan de lado lo amargo y cada vez están buscando más cremosidad y más jugosidad. Es un boom en este momento y más que todo con los lúpulos nuevos que han estado creciendo. Es definitivamente algo que está acá probablemente para quedarse, aunque son bastante controversiales y mucha gente no las quiere mucho. Son cervezas que generalmente tienen una adición de lactosa para ser más cremosas. La adición de lúpulo, no tienen adiciones de lúpulos durante el hervor, generalmente cambian todas las adiciones por adiciones al final del hervor o inclusive bajando la temperatura de la cerveza a unos 90 o inclusive 80 grados antes de hacer su primera adición, y se da mucho por lúpulos del Nuevo Mundo, como lúpulos neozelandeses, americanos, australianos, que tienen un perfil bastante frutal. Eh, otro, Otra curva que tomó la IPA y que muestra pues que está acá para quedarse y que cada vez la iremos apropiando más es la IPA Argenta o la IPA Argentina, que llegaron a ella como definición desde el 2013 en la Asociación Civil Somos Cerveceros. Pues una asociación civil pues que admiramos bastante, que agrupa muchos cerveceros y artesanales y caseros de Argentina y que se reúnen constantemente, y llegaron a un consenso de que debían tener pues que este estilo de cerveza se diferenciaba a las IPAs americanas y las IPAs inglesas y que merecía pelear por introducirlo pues en la guía de JCP. La diferencia principal de las IPAs argentas es utilizan trigo, utilizan una buena cantidad de trigo en su grist, y también utilizan principalmente lúpulos argentinos. Utilizan lúpulos como Nugget argentino, Mapuche o Bullion argentino, también Cascade argentino también es bastante popular en ellas, y es un estilo que definitivamente ha ido creciendo bastante. Los argentinos tienen muchísima garra cuando viene a cerveza, pues y para muchos sí, son muy competitivos y han logrado también incluir la dorada pampeana como otro estilo de la región. Este es un clon de una IPA argenta. Como pueden ver acá, el grain, el grist es sencillo, pero tiene una presencia de trigo considerable. Malta Pale y Malta Pilsen, tiende a ser una cerveza más ligera también, y acá en esta receta que alguna vez hicimos acá también se fueron más por lúpulo Victoria. Más fácil conseguir hoy por hoy el Cascade argentino, que ha ido como creciendo en volumen y también en porcentaje de alfa ácidos. Inclusive el Cascade argentino hace unos años se veía más como un lúpulo más noble que un lúpulo de aroma, y ahora es definitivamente considerado pues un lúpulo de aroma y ha pasado como de alfácidos que varían de alrededor del 4% al 8%. Constantemente hay una mejora en los lúpulos, como en todo el mundo, que constantemente los agricultores están buscando crecer su cantidad de aceites y al mismo tiempo volverlos más resistentes contra las pestes. Un estilo que es de los que más nuevos ha ido sonando es definitivamente la Brut IPA. La Brut IPA es un estilo que intenta copiar ciertas características de la champaña. Intenta completamente diferente a lo que es una hazy, donde se está intentando terminar con una densidad final alta y que sea jugosa
y cremosa y de cierta manera dulce, no siéndolo, esta quiere ser completamente seca. Y entonces la manera como se logra esto es a través de una enzima que se llama amilasa glucosidasa. Esta lo que hace es que logra romper todas estas dextrinas que no podrían comerse las levaduras en caso contrario, y entonces deja todos los azúcares de un tamaño que las levaduras pueden llegar a una densidad de 1000. De hecho, es interesante leyendo sobre este estilo, esta, esta amilasa glucosidasa se utiliza mucho también para triple IPAs, porque en triple IPAs también se está intentando que la cerveza no sea tan dulce y que deje que el lúpulo brille. Pero una triple IPA, la amilasa glucosidasa no va a llegar al punto de romper todas las dextrinas. Entonces, en San Francisco, que fue donde crearon el estilo en un bar cervecero, le apostaron a utilizar amilasa glucosidasa a una IPA normal y salió una cerveza que luego se convirtió en la Brut IPA, Brut IPA o Brut IPA, y que fue más presente probablemente en el 2019, en el 2020. Vi a mucha gente intentando con las Brut IPAs, pero luego, por lo menos en Latinoamérica, no vi que generan tanta atracción por el momento, por lo menos. Esta pues una vez más Sierra Nevada siempre innovando y desarrollando cervezas lupuladas. Hizo su Brut IPA, que también empezó como de temporada. Creo que en estos momentos ya la tienen de línea y es eso, es una cerveza seca, cierto nivel champañudo y bastante efervescente. Y bueno, pues esto es como un poco como de historia de las IPAs y como de lo que hemos visto pues en lo que hemos leído y lo que hemos investigado, y pues no sé, podemos abrir de pronto el espacio a discutir más directamente de fabricación y de pronto preguntas de perfiles de agua o de adiciones de lúpulo que estamos utilizando acá y que conocemos que otras cervecerías están utilizando. Perfecto, muchas gracias, Carlos. Estuvo muy, muy informativo. Estuvo increíble para los apasionados de las IPAs. Abrimos ahora el espacio para preguntas. Por favor, amigos, los que quieran hacer una pregunta, escríbanla acá en el chat grupal y podemos leerlas. Eh, Carlos, yo reuní algunas preguntas que escribieron en el chat y nos dijeron, en tu experiencia, ¿qué consejos nos puedes dar para favorecer o realzar las características del lúpulo cuando se trata de las maltas? De maltas. Bueno, pues yo creo que les puedo hablar como de maltas y también como de otras cosas que también pueden hacer como para realzarlo. Una malta que nos ha estado gustando bastante, que realza el lúpulo, pues que nos gusta bastante, es la Merris Otter. La Merris Otter es una malta que es una malta base, que es un poco, pues que tiene un nivel de tostión más alto que la Pilsen y muchas veces que la Pale, porque también depende de dónde estés comprando las Pales, porque definitivamente todas las malterías son diferentes. Me parece que a todas las malterías que accedemos acá en Latinoamérica son buenas, pero todas son diferentes. Pues, por ejemplo, una Pale Ale de Wellerman no es igual que una Pale Ale de Best Malts. Ambas son geniales, pero hay que entender que, por ejemplo, la Pale Ale de Wellerman va a ser más oscura que la Pale Ale de Best Malts. Y por ejemplo, Pale Ale, Best Malts, Berry Otter, creo que están como que llegando a un color muy similar. Curiosamente, la Pilsen de Best Malts tiene un color y un perfil más similar a las Pale. La Pilsen de Wellerman tiene un perfil más similar como que también a Best Malts. Yo, para realzar el lúpulo, nos gusta no utilizar mucho caramelo. A veces inclusive nos vamos con un grist de solo pale, o uno que nos gusta es, por ejemplo, solo Merry Satter, con una participación pequeña de centeno malteado y de caramel pils, o de carapils, que ayuda a resaltar la espuma, pero no te va a dar color. Eso por el lado como de las maltas. Cuando si se quiere hacer como una India Pale Ale que resalte, pues se miraría más por eso. Ahora, si estamos hablando pues de los perfiles de agua, definitivamente hay una discusión entre relación sulfatos-cloruros, que hay gente que le gusta más la relación 1 a 1
pero por ejemplo los americanos, por ejemplo uno habla con Palmer y Palmer defiende mucho más el 3:1, 3 partes por millón de sulfatos de calcio a 1 parte por millón de cloruros de calcio. Cuando se incrementa el sulfato, está incrementando también la percepción del lúpulo, estás ayudando a que este brille más. Entonces, algo que nos gusta a nosotros en la cervecería y que no nos vamos por 3:1, pero estamos más en un 1.5:1 para las American IPAs, es un perfil de 150 partes por millón de sulfatos versus 100 partes por millón de cloruros. Maltas Merry Sotter con un 2% de participación de centeno y un 2% de participación de carapils. Y algo en que nos enfocamos mucho es no estamos utilizando casi ya lúpulos durante el hervor cuando queremos realzar el aroma. Nos gusta más utilizar lúpulos principales. Inclusive hay unas IPAs que no estamos utilizando ni siquiera lúpulos en el hervor. Estamos haciendo el first wort. Dejamos que pues una cantidad, por ahí unos 2 o 3 gramos por litro, porque este sí ayuda un poco con el amargor. Y ya cuando apagamos la olla empezamos todas las adiciones. Hemos encontrado que esto ayuda mucho como a mejorar la percepción del lúpulo. Inclusive lo que estamos haciendo es que agregamos el lúpulo, apagamos la olla, mojamos con manguera por afuera para que se baje la temperatura a 90 grados, hacemos una adición de lúpulos ahí, 2, 3 gramos por litro, y después bajamos la temperatura a 80 grados y hacemos otra adición ahí también de 4 gramos por litro. Inclusive hay otra técnica que era muy discutida, pero que ya veo más aceptación, es en adición de lúpulos o de dry hop desde el primer día o desde el día de inoculación. Hemos estado haciendo estas, en estos días tuvimos un medio problema que nos salió el monstruo verde, que es cuando uno agrega lúpulos y todavía hay cierta efervescencia, tuvimos una semi-explosión, hay que tener cuidado con eso y asegurarse que no haya presión pues, en el tanque, pero adiciones desde que se apague el hervor hacia adelante también pueden ayudar mucho a realzar el lúpulo. Sé que me preguntaste de maltas, pero ahí dije varias cosas como que sé que uno puede enfocarse para ayudar. Buenísimo, muchas gracias. Yo creo que al final cada uno debe adaptarse a donde está y su situación particular, ¿no? Y lo que le funcione bien también, porque no a todos funciona lo mismo. Pues yo les puedo contar todo lo que yo hago, pero estoy seguro que no a todos nos va a quedar igual. Claro, y las condiciones incluso de dónde se ubican. Aquí nos hacen una siguiente pregunta. Dicen, Carlos, mi agua es bastante dura. ¿Qué estilo de IPA me recomiendas sin cambiar el perfil de agua? Me imagino que es para no tener que meterse mucho en la parte química del agua. Claro, sí, hay, pues lo bueno, a ver, pues lo bueno de una agua blanda es que uno la puede tratar con sal. Lo bueno de una agua dura es que no hay que tratarla y estar haciendo estos estilos. De pronto yo creo que con un agua así dura, de pronto una Black IPA puede jugar muy bien. Una Black IPA porque eh, el perfil de las maltas oscuras también te va a ayudar a bajar un poquito el pH y te lo va a poner en un nivel ideal. Pues no sé cómo, no conozco tu perfil exactamente, pero pensaría como en una Black IPA de pronto o inclusive las doble IPAs también tienden a tener un perfil de minerales más alto que una Session IPA, por ejemplo. Pues como que el caso sería una Session IPA de pronto sería lo menos, la que menos se beneficiaría pues de una agua bastante dura y una double IPA, una Black IPA se podría beneficiar bastante. Buenísimo, genial. Ya sabes, Esteban, puedes ponerlo en práctica y contarnos cómo te fue. Carlos, nos hicieron una pregunta que ¿qué cosas debo tomar en cuenta al momento que quiero combinar lúpulos, más de una variedad de lúpulo en una receta? Bueno, ahí queda pues principalmente experimentar. Obviamente pues lo que puedes buscar también es como la composición de ácidos que ellos tienen y ver como que cuál se suplementa con otros. Por ejemplo, por ejemplo, el Sorachi, el Citra y Mosaic, los tres son súper altos en ácidos diferentes. No me acuerdo cuáles son los ácidos, pero sí sé que como viendo la gráfica, cada lúpulo tenía una cantidad exagerada de lo que le faltaba al otro. Entonces, de pronto, cuando mires los perfiles de lúpulo y cuando se esté viendo como las cantidades de aceites que tienen, intenta de pronto
em, complementar el uno con el otro, pero es muy de experimentar, pues obviamente la mezcla de lúpulos del Nuevo Mundo, lo que está saliendo ahora, siempre tiende a ser bastante potente, pues como yo sé que siempre utilizar un poco de Citra, un poco de Mosaic, un poco de Simcoe, como esos lúpulos que tienen un perfil bastante potente, tiende a jalar los otros. Pero, por ejemplo, como Stan Jerónimos dice, sí se logran más aromas y más variedad mezclando lúpulos. Entonces, me iría por los, de pronto, complementar con aceites, pero, y también con hacer mezclas con lúpulos del Nuevo Mundo, pero ahí es muy de experimentar, experimentar, experimentar. Y como decías tú, el gusto, la personalidad al final que da cada cervecería, ¿no? A su cerveza. Claro, sí, por ejemplo, lúpulos que nosotros utilizamos mucho, pues los lúpulos que siempre tenemos acá en la cervecería son Sorachi, Cascade, Mosaic, Galaxy, Sabro. Siempre tenemos esos. Siempre, por ejemplo, el Sorachi es muy controversial y ahí es de amores o de odios, pero es un lúpulo que tiene una personalidad bastante fuerte y mezclado con otros y para diferentes estilos de cerveza es buenísimo. El Mosaic también pues tiene esta discusión de que si huele a cebolla o no. Inclusive a mí en algunas copas que mandaban a IPAs de Single Hop Mosaic, sí me recomendaban mucho que la mezcláramos como con de pronto un poco y ya tenemos una mezcla que es Mosaic principal, pues es Mosaic desde que se apaga la olla, pero bueno, perdón, no, se apaga la olla y agregamos Cascade, tenemos un First Word de Cascade y ya este como que está acompañando el Mosaic mejor y le está reduciendo ese aroma cebolludo que conocen algunos. Genial. Y nuevamente esto tiene que ver con el gusto, como decías. Carlos, nos preguntan cuál es la mejor manera o cómo utilizar dextrosa para favorecer a los lúpulos. Pues la dextrosa, algo que nosotros a veces utilizamos es entre un 5 y un 10%, faltando 10 minutos antes de que se acabe el hervor. Inclusive se puede echar cuando se acaba el hervor, cuando se apague se puede como agregar también. Eso lo que va a hacer también es que te va a subir un poco más la densidad, por eso también es bueno a veces utilizarlo. Nosotros lo utilizamos también mucho cuando vamos a hacer, de pronto llenar una barrica que vamos a hacer una sesión, lo redondeamos también con dextrosa y lo que más hemos leído, lo que más hemos utilizado es eso, como agregarlo faltando 10 minutos, 5 minutos antes de que se acabe el hervor. Ella se va a mezclar con la cerveza, pues no va a quedar ningún grumo y esta te va a dar como un sabor más redondeado en retrogusto. Es pues como lo que defienden cuando se habla de utilizar dextrosa, que sube el nivel alcohólico y también te da como te redondea más el lúpulo y te redondea más también el retrogusto. Genial. Así que tienen que ponerlo a prueba y contarnos cómo nos fue. Carlos, nos preguntan cómo evitar la oxidación de mis IPAs en botella. Es difícil y creo que es algo pues como que lo que siempre estaremos luchando hasta el final. Nosotros acá todavía seguimos luchando con él. Sentimos pues que las IPAs están aguantando mucho más de lo que aguantaban hace 2 años, pero definitivamente la oxidación siempre es algo que está ahí presente. Pues eh, estar pendiente de absolutamente todos los procesos o todos los puntos en los que sientas que puede estar en contacto con el oxígeno. Obviamente, pues una llenadora a contrapresión ayuda. Hay unas llenadoras que utilizamos acá en la cervecería que son muy buenas, que tienen una T, que son una T, es una T donde entra, por un lado entra cerveza y por el otro lado entra CO2. Entonces, o pues el mismo beer can también tiene una posibilidad de hacer barrido con CO2. A mí lo que me gusta más de la T en comparación con el beer gun es que el beer gun entra y no está sellando la botella arriba con un chupo, sino que el beer gun entra solamente como ese espadín y queda como un espacio ahí. Em, la T sí tiene un tapón que cierra y que se puede hacer un barrido de CO2. Ahora, otra cosa, hay que tener cuidado con esos barridos de CO2 porque si es muy fuerte, a ver, si el barrido de CO2, pues si por ejemplo acá está la botella y el barrido de CO2 entra muy fuerte, acá el CO2 simplemente, eso, el CO2 simplemente va
a dar vueltas acá, el CO2 va a dar vueltas acá y no va a sacar el aire del todo. Entonces tiene que ser un barrido de CO2 también no demasiado potente para que él entre y lo saque lentamente de la botella. Y lo que te digo, si en el embotellado puede dar acá un chupón que entre también en la herramienta que estás utilizando para embotellar, sería mejor. Y siempre intentar hacer un barrido de CO2 a la botella, y eso no va a ser lo único. Vas a tener que estar constantemente pendiente. Si, por ejemplo, estás embotellando y gasificando con azúcar, eh, puede haber un mayor riesgo, porque cuando uno empieza como homebrewer, uno llega también con un pitillito que uno hunde y todo, pero ahí hay contacto con el oxígeno. En cerveza casera, las IPAs pueden llegar a ser más desagradecidas por eso, porque como a veces la tenemos que pasar a otro recipiente para agregarle el azúcar y después hacerlo, hay más probabilidades de que se te oxide. Pero lo que hay una manera buena es que los saques del fermentador directamente a un corny o a un barril, intentando que no haya pues que se empuje la cerveza directamente con CO2 y que no esté pues como chupando aire. Cuando esté, pues, obviamente hacerle un barrido de CO2 al barril también o al corny y embotellar desde el corny. Esa es una opción que nosotros utilizamos mucho. Pasamos al corny todo el tiempo barriendo con CO2, empujando la cerveza con CO2, y ya cuando está en el corny hacemos lo mismo con la tela, empujamos con CO2 y hacemos un barrido en la botella. Pero como te digo, es de constante búsqueda, de búsqueda, de búsqueda, porque siempre va a haber un poquito de oxígeno que se cole en la cerveza. Es un proceso de nunca acabar. Hay que ser particularmente cuidadosos, ¿no? A nivel homebrewer, al final uno tiene que eh, hay algunas cosas que no se prestan mucha atención, hay otras cosas que a veces se pasan desapercibidas. ¿Nos podrías contar un poco en tu experiencia, Carlos, cómo ha sido esto desde homebrewer hasta ahora con la planta actual? ¿Cómo ha Claro, sido la evolución? claro, pues empezamos pues con un kit que compramos en Northern Brewer. Empezamos con un kit de extracto pues que hicimos en una olla de, mm, era de 3.5 galones. Era lo mínimo que se podía, pues en olla era de 5 galones o de 3.5 galones. Nos fuimos por la de 3.5 y cocinábamos el extracto con adición de lúpulo, y después lo mandábamos a un botellón de vidrio, y ahí terminábamos pues como de llenar con agua potable. De ahí pues como la fortuna que tuve, y que yo creo que es una barrera de entrada pues grande para muchos, es que las primeras dos quedaron buenas, y ya después no necesariamente. Pues obviamente hay dos tipos de cerveceros, como se dicen por ahí, que es los se les contaminó la cerveza y a los que se les va a contaminar. Y algo pues que siempre se me ha quedado mucho a mí de una conferencia de Jennifer Talley, que fue cervecera en Russian River y que ya tiene su propia cervecería, es que para uno hacer cerveza buena, uno tiene que inevitablemente hacer cerveza mala. Para poder llegar a hacer cerveza buena, uno no puede empezar a hacer cerveza buena desde el principio ya. Fue un proceso loco, fue ese proceso de aprender a qué es una contaminación, a darse cuenta que la cerveza se te contaminó. Las primeras veces, obviamente, uno con el corazón, empezando con el corazón, no le paraba muchas bolas a eso y no sabía que era una contaminación, entonces igual se las tomaba. Poco a poco va aprendiendo uno que es una contaminación, por qué pasa, la empieza a encontrar también en cervezas colegas, y constantemente a conversar y a mejorar. Le dimos un tiempo así con los extractos. Rápidamente nos pasamos para un brew in a bag. Hicimos brew in a bag un tiempo, hicimos brew in a bag un año, año y medio largo. Eh, Ahí pues como ya íbamos mejorando, pero seguíamos fermentando en plástico. El plástico fue pues un gran aprendizaje y lo usamos mucho, pero sí nos generó muchas contaminaciones también. El plástico también es tristemente más sufrido, pero es como con lo que uno también empieza. Con bidones que perforábamos por abajo con llaves y lo bajábamos todo por presión. Igual estábamos haciendo IPAs, igual las disfrutábamos, pues sí se oxidaban más rápido, pero los primeros días estaban bien. Eh, Ahí ya entonces ya empecé como a pensar más en que quería pues como una cervecería, pero sí quería como algo pequeño en lo que se pudiera innovar, en lo que se pudiera como crear mercado, hacer muchos experimentos, y tener inclusive que fuera cuando la cervezería crezca mucho más,
que siempre quede un sistema de un BBL como una planta piloto para experimentar, porque yo creo que esa es la esencia, pues, y como el corazón de la cerveza artesanal ahora, que uno pueda crear, inventar cosas y tenerlas disponibles también como para esos bebensales que están yendo al bar a buscar cosas nuevas, porque si uno hoy por hoy solamente tiene como 4 estilos de cerveza y no saca nada diferente nunca, se vuelve como de cierta manera institucional. Y la cerveza artesanal y el cervecero artesanal está buscando como el cambio constantemente, entonces por eso nos fuimos con un sistema de un BBL. Nos fuimos también por tecnología pues de SS Brewtech. El tren de cocción es Spike Brewing. Los fermentadores que tenemos y el enfriador y el molino que hemos ido consiguiendo ha sido SS Brewtech. Como que lo que hemos decidido es más como preferimos que sean más pequeños, pero asegurarnos de que sí es una calidad de equipo que podemos conectar desde el principio ya a ensayar con productores locales que trabajan pues equipos de todo tipo, pero que no han hecho fermentadores, que es tristemente lo que está pasando mucho acá en la industria, que acá hay unos que salen bien, hay otros que no salen tan bien, pero mucha gente acá yendo que pues en vez de tener un fermentador de 150 litros, prefieren tener uno de 450 litros, pero lo mandan a hacer y en la fabricación no queda bien y empieza pues como una espiral de pérdida de tiempo. Entonces, por eso siempre nos hemos querido como que enfocar en equipos buenos y tener un sistema pequeño en el que podamos estar innovando. Entonces, ya con esto ya llevamos 3 años. Tenemos pues, alquilamos una casona vieja donde montamos todo pues como la foto que les mostré inicialmente. A ver si por acá está. En este momento estamos en obra, pues ya lo tenemos todo. Acá en los fermentadores pues están por allá atrás, tenemos todo relujado, pues estamos pintando todo en epóxico, estamos cambiando todo, pero seguimos pues como con esa mentalidad de mantener las cosas pequeñas para mantenerlas lo más frescas posibles y no nos vemos tanto como una cervecería industrial, sino más como una panadería, que sea como producto fresco, que no salga demasiado lejos, pues, a ver, como que a nosotros sí nos compran personas de todo el país, pero es una caja que mandamos nosotros directamente y llega a los 2 días, como no queremos como que expandir demasiado nuestra área de influencia regionalmente a que vamos a comernos el mercado pues de Bogotá y de Cali, no, como nos enfocamos mucho en cerveza de nicho y cerveza fresca, que nos parece que es lo más importante. Y así ha sido el camino, ha sido genial, ha sido maravilloso, obviamente cada vez aprendiendo más y es genial y aprender a veces es muy duro que se le contaminen las cervezas, yo sé, pero es parte del proceso, es más difícil y más dañino sacar una cerveza contaminada al mercado o sacar una cerveza contaminada a un festival o una competencia porque te va a doler más después. Al final del día te va a doler más, entonces es emocionante, a veces es cansativo, es doloroso, es feliz, es hacer cerveza, es muy emocionante. Qué chévere escuchar un poco la historia tan resumido, pero es una buena forma de, bueno, de relacionarse a veces desde homebrewer, saber cómo encaminar ahora los negocios. Estamos enfrentando esta época tan difícil en la que tocará adaptarse, ¿no? Claro, y muchas personas pues viendo oportunidades pues en el negocio. Lo interesante fue que como antes de que pasara la pandemia, como por lo menos acá en Colombia, mucha gente estaba diciendo como que este era el año para entrar en el negocio o nunca, pero mucha gente también pues como con intereses más de dinero que de cerveza, pero ya con esto mucha gente se espantó y ya están resurgiendo los que realmente están apasionados por el producto y los que lo hacen, y entonces como que muchos cerveceros caseros, yo probé unas cervezas caseras excelentes pues en Ecuador, sé que hay mucha garra de gente haciendo cerveza en equipos pequeños de un BBL, de 2 BBLs que tienen un espacio ahí para comercializar y para vender y para ajustar tuercas también, como lo que te digo, no, el paso de cervecero casero a nano es bacano también, porque tenés mucho por aprender, no tenés que ir a buscar inversionistas si no los tenés o si no tenés el dinero. Entonces es un crecimiento orgánico también, que a veces corremos a crecer muy rápido y lo que pasó en esta pandemia, el que tenía mucho por perder, pues perdió mucho. Pero de pronto los crecimientos más orgánicos sí tenían en qué sostenerse, eh, porque tenían un grupo pues ya evangelizado de gente. Y yo creo que eso hay que apostarle, pues siempre que hablamos de cerveza, pues y de lo que queremos como marca,
pensamos mucho pues como que en evangelizar a la gente, pues que realmente la gente se apropie de la marca y le hable a los amigos de ella, pues, y le quiera mostrar a la otra gente. Yo creo que eso es lo más importante, pues, en estas eras, como ser apasionado, intentar siempre manejar el mejor producto posible, ser humilde al respecto también y entender que se nos va a contaminar un lote en algún momento de la vida a futuro, muy probablemente, y saber cómo tratar ese tipo de contaminaciones, ese tipo de problemas. Sí, muchas gracias. Súper importante eso y asesorarse bien, mantenerse en contacto con otras personas. Por eso estos espacios salieron muy, muy buenos. Nos hacen otra pregunta, Carlos. Nos dicen, eh, Carlos, tú dices hacer infusión al final a 90 grados, ¿eso reemplaza al hervor? ¿Sí existe extracción de amargor suficiente en esta etapa? Bueno, es una discusión, ¿cierto? Pero que hay extracción de amargor, la hay. Ya lo que te recomiendo para hacer esto es, pues la cantidad de lúpulo tiene que ser cuantiosa, pero que hay extracción de amargor, te lo aseguro. Hay extracción de amargor en el first word y cuando se apaga la olla. Los IBUs yo creo que le faltan mucho, pues la fórmula de IBUs le falta mucho, mucho por ajustar, porque inclusive también en la fórmula de IBUs, si uno apaga la olla y agrega, supuestamente ahí no se está generando amargor. Es como lo que yo escuché una vez. Esta teoría viene mucho como de años atrás, donde el first word o esas adiciones de late hopping, pues cuando se apaga la olla, estaban por los lados de 0.5 gramos por litro, 1 gramo por litro, pero ya cuando te están encontrando cervecerías que hacen adiciones a 90 grados de 12 gramos por litro con lúpulos de 20 alfa-ácidos, hay extracción sí o sí, que no está bien cuantificada todavía, no lo está, ahí ya te toca mandar la cerveza pues a que le hagan en el examen de IBUs pues a un laboratorio especializado de cerveza, como es Catinca en Panamá, pero te aseguro que vas a encontrar extracción. Eso sí, te recomiendo, ser generoso en las adiciones que vas a agregar después de apagar el hervor y te aseguro que inclusive va a redondear la astringencia y vas a encontrar un amargor chévere. Y dale, sí, de generoso y si de pronto en el primero encuentras que el amargor no es tanto, siempre puedes como subir. Es una técnica como un poco más costosa, reemplazar pues como que ese nivel de amargor a los 60 minutos, a los 90 minutos, pero sí me parece que llevan, que a nosotros nos subió la cerveza de nivel, como hacer eso, como nada de hervor. Adiciones, inclusive haber hablado con varios cerveceros en Chile y en diferentes partes y no lo están haciendo, no están agregando mucho lúpulo en hervor o nada de lúpulo. Interesante, son nuevas técnicas, tal vez habría que ponerse a ver. Habían unas, de lo que leíamos, había unas IPAs que se hacen en hervores de 90 minutos, de 120 minutos Claro, y claro, sí. demás. Sí, sí, total, porque eso fue lo interesante, pues como de estas recetas que veíamos, que son recetas, inclusive uno compra un kit de extracto y le siguen recomendando fidedignamente esa edición de 60 minutos. Y les cuento una historia, yo la hacía siempre, la dejé de hacer inclusive después de un viaje a Ecuador. En, hubo una copa cervezas de Ecuador que hicimos una cerveza colaborativa, terminamos haciendo una IPA argenta y le aprendí la técnica a los argentinos, la hicimos en Wauki ahí con Dani. Ellos no, inclusive la discusión al final fue si se le echaba lúpulo faltando 5 minutos o no. Y dijeron que no, pero hubo uno que se lo echó. Pero no echaron nada de lúpulo a los 60 minutos, no, pues no querían echar nada en el hervor. Me llamó mucho la atención, porque sí, uno sigue leyendo la literatura y todas las recetas que te vas a encontrar, nadie, pues en internet o más que todo cuando estás haciendo como clones de estas cervezas, nadie te va a hablar de no hagas adiciones en hervor, pero les confieso que lo estamos haciendo en la cervecería. De hecho, la Pale Ale, la Sorachi Pale Ale, estamos haciendo lo mismo, estamos agregando en First Word, estamos agregando, a ver, agregamos, como el Sorachi es tan particular y es una Pale Ale, le estamos agregando 1 gramo por litro en First Word, 1 gramo por litro cuando apagamos la olla y lo bajamos a 90 centígrados, 1 gramo por litro bajándola a 80 y después inoculamos y cuando empieza el primer burbujeo le mandamos otro gramo por litro y luego a los 4 días le hacemos una adición de 4 gramos por litro y no hay nada en hervor y no hay nada en hervor y es una cerveza que tiene un amargor
en el punto que es, y es una de nuestras puntas de flecha también, y la Mosaic también la estamos haciendo así. Es que de hecho todas las IPAs que estamos haciendo no estamos agregando lúpulo en hervor. Es discutible, obviamente es una técnica pues, que estamos utilizando acá, probablemente a futuro volvamos a hacer adiciones en hervor si queremos como subir el amargor, pero amargor extrae, se los aseguro. Wow, qué interesante. Debe ser también por la eficiencia de los ingredientes también, ¿no? Ahora tenemos unos lúpulos con muchos alfácidos, con mucho aceite y también son más Claro. eficientes, digamos. Y más que Eh, todo ya que están sacando estos cryo hops que ya vienen, que no es una libra de citra que viene a 13 grados de alfa sino a 23 o a 30 de alfa ácidos, pues 30% alfa ácidos, eso wow. ya tiene que generar amargor, pues así sea inclusive. Yo inclusive creo que en el mismo dry hop se puede generar cierto nivel de amargor, sino que pues, la teoría no dice eso, pero en el ensayo creo que le muestra diferente. Sí. Mira, nos dejaron otra pregunta. Marcos de la asociación nos pregunta, Carlos, hablaste de denominación de origen como la IPA Argenta. Tal vez sabes si es que es solamente lúpulo es argentino o se utiliza toda la materia prima argentina, igual la levadura y maltas. Pues bueno, yo creo que sí deben de haber puristas que deben de estar abogando para que sean todo insumos argentinos. La realidad, pues, argentina es que sé que utilizan muchos insumos también de otras partes y también aman sus lúpulos americanos, pues. Obviamente, si se puede conseguir todo argentino sería mejor. Es como cuando uno hace una Belgian, que a veces le toca utilizar malta alemana, pero si uno puede acceder pues a la casa de los maltines que es belga, es mejor. Pero yo creo que gran parte de las IPAs argentas que se deben de estar fabricando en este momento, le apostaría más a que están utilizando de pronto, pues y maltas argentinas cuando tienen acceso a ellas, pero también deben de estar utilizando muchas maltas alemanas y belgas, pues que deben de llegar al mercado. El lúpulo sí creería que es una característica más principal de la IPA argenta y el trigo. El trigo, pues que no están, que no se ve pues en otras IPAs, pues la white IPA sí, pero en el resto no se utiliza, no se habla tanto de utilizar trigo. Creo que también es como que otra diferencia que le da como que el lúpulo argentino no es tan cargado en alfa-ácidos y dándole el trigo eso genera como una cerveza como más en paladar. Entonces, pues sí, si ustedes quieren hacer una IPA argenta, les recomendaría, si se pueden acceder a los lúpulos, excelente, y ya de resto utilizar la malta a la que tengan acceso, pues utilizando trigo, y probablemente mucho argentino debe estar haciendo IPA argenta con zafales 04 y 05 también. La levadura ya varía, pues, pero muy probablemente estén utilizando como levaduras limpias y fáciles de acceder. Claro, al final no se deja de un lado la parte práctica y eficiente al final de la producción. Claro, Eh, y la disponibilidad que uno tenga también a esos recursos. Sí, nos preguntan justamente, ¿tú conoces si es que es posible sembrar nuestro propio lúpulo en Colombia o Ecuador? Pues, a ver, yo una vez intenté, como compramos unos rizomas de Chinook y de Centennial. eh, no, pues crecieron, al principio reventaron, crecieron, se enredaron un poco, se secaron, se dejaron ahí. El próximo año intentaron crecer otra vez y no funcionó. He visto de gente que ha tenido mayores éxitos sembrándolo, por ejemplo, de un caso de lúpulos en Brasil, que han sido un agricultor que intentó varios años, no le funcionó, tenía una tierra grande y dejó simplemente ahí como los restos y le logró crecer pues como la enredadera. He visto casos en República Dominicana también y acá en Bogotá también de gente, o a las afueras de Bogotá, de gente que ha logrado crecer su mata y ha logrado pues como tener unos lúpulos que puede utilizar caseramente, que sería pues súper emocionante ver el lúpulo crecer y que suelte la flor y qué más bonito que eso. Ahora, ¿qué pasa también? Que lo difícil es competir como con todo el desarrollo que tienen instalados pues los grandes productores de lúpulo en cuestión de calidad y de entrega. Entonces, como probablemente sí lo puedas lograr hacer crecer, probablemente no vaya a crecer como tan potentemente porque necesita unas condiciones de mucho sol y que el suelo se congele. No sé si en Ecuador de pronto tengan altiplanos en los que pueda haber como un sol fuerte como en el que pueda funcionar, pero
he visto ejemplos que funcionan. El problema es más cuando ya hablas de escalas, como de cantidad de lúpulo y de cantidad de aceite dentro de la flor. Ahí es donde ya se vuelve un poco difícil competir contra lo que uno puede encontrar en el mercado comprado. Claro, habría que, que ver qué sucede aquí climatológicamente. Tal vez sí se preste a algunos lugares del Ecuador. Eh, Habría que hacer la prueba. No sé si haya gente haciendo experimentos y caseros, pero claro, no sé si es que tendría la misma eficiencia como dijiste tú. Habría que Claro, probarlo. y hay que darle, porque es que hay que pensar que los lúpulos, inclusive cuando salen al mercado, llevan entre 8 y 10 años de cosechas, porque a veces lo que pasa con los lúpulos es que empieza un año muy bien, 2 años muy bien, 3 años muy bien, y por alguna u otra razón empieza a bajar en rendimiento y se arranca como a pasmar. Entonces, los productores tienen que tener cuidado con eso y por eso le tienen que dar el suficiente tiempo para asegurarse que haya un negocio detrás de esto, pues. Por eso muchas veces uno dice como, porque hay lúpulos que a veces son tan baratos. Em, lo que pasa es que son muy fuertes. Pues, por ejemplo, el Columbus o esos lúpulos que crecen y que crecen como maleza y que sueltan unos copos enormes. Entonces hay una gran disponibilidad de esto. Por eso, por ejemplo, los precios de los lúpulos también van bajando. El año pasado, pues en Yakima Valley, la libra de sabro valía $30. Este año ya salió a $24. Eso muestra que hay una mayor disponibilidad de insumos ahí para comprar. Entonces, sí, todo depende mucho del rendimiento y de la calidad pues, de la flor que va creciendo. Y eso es una ventaja comparativa, definitivamente, que se vuelve ventaja competitiva de las diferentes regiones. Por ejemplo, en Australia y en Nueva Zelanda están corriendo a contrarreloj para poder lograr crecer sus producciones de lúpulos como Nelson Sauvin para poder tenerle disponible a todo el mundo Nelson Sauvin que lo sigue vendiendo pues a un precio diferencial por encima. Es un tema de rendimientos, es un tema de precios, son muchas cosas, pero, bueno, lo interesante es, si quieren intentar todas estas páginas como Hops Direct o Yakima, ellos en época de rizomas los venden y no son caros y son fáciles, pues acá los importamos como por un casillero porque era simplemente traer como unas bolsas y vienen como son como unas ramitas así, que vienen semi-reventadas em, con raíces. Ustedes ponen eso en la tierra y les puede crecer, pues y pueden comprar, y los rizomas no son caros, valen como $3, $4 por rizoma. Entonces pueden comprar un par y ensayar a ver qué pasa. Más fácil que sembrar semillas. Y lo bueno es que si tienen pues una manera como de traerlos por casillero, pues, o que no se demoren tanto de Estados Unidos, se pueden sembrar y pueden ensayar a ver qué pasa. Sería increíble ver unos lúpulos sembrados nacionalmente, ¿no? Sí, Eh, nos, no- Nos preguntan cuáles serían, bueno, nos quedan un poco menos de 15 minutos, entonces, ¿qué te parece contarnos un poquito sobre los proyectos a futuro de la cervecería? ¿Qué están haciendo? ¿Cómo te podemos encontrar? ¿Dónde podemos seguirte? Toda esta claro. información. Por supuesto, bueno, pues como proyectos futuros estamos pensando en comprar varios fermentadores más también de un BBL. Queremos mantener siguiendo como el volumen así como lo tenemos. No queremos, no estamos enfocados tanto como a trabajar o enfocarnos en distribuidores, sino queremos como tener una distribución pues como directa hasta donde se pueda. Hemos estado pues como también bastante entusiastas con los toneles de madera, como logramos acá pues encontrar como varios toneles de ron y también como de aguardiente que fueron utilizados antes de Jack Daniels y de Bourbon, y estamos viendo como un programa de barricas crecer. Le estamos apuntando mucho a eso, le estamos apuntando también a crecer mucho las fruit beers y los kettle sours porque vemos que ahí también hay un gran espacio para buscar y para traer nuevos adeptos a la marca. Eh, no queremos crecer como desbordadamente, queremos seguir siendo pues como un negocio familiar por el momento. Estamos pensando en poco probablemente buscar también un espacio para tener nuestro bar directo. Acá pues en el país o en la ciudad pues vendemos a unos 5 6 8 restaurantes y a unos 5 6 8 bares y ventas directas. Ahora en pandemia nos organizamos mucho a estar como despachando todos los días por las tardes pues como 2 3 y 4 viajes
de cerveza pues a la gente. Fue un cambio de consumo interesante. Acá pues está otra vez abriéndose la economía, entonces está otra vez cambiando la cosa, pero queremos seguir enfocados a eso, como a lotes pequeños, frescos, muchas cervezas ácidas, muchas cervezas lupuladas y muchas cervezas de toneles. Es como el enfoque que le estamos dando a la cervecería y mantenerlo local. ¿Dónde nos pueden encontrar? Tenemos el perfil de Sierra Blanca Cervecería en Instagram. Ahí pues constantemente estamos poniendo como que historias de todos los experimentos que estamos haciendo. A veces compartimos la receta de lo que estamos haciendo, a veces compartimos el procedimiento, procesos. Como nos gusta que muchas veces nos escriben pues cerveceros caseros que los inspiramos mucho por el tamaño que tenemos pues y como por la variedad que estamos ofreciendo. Entonces básicamente seguir haciendo eso. En este momento ya la cervecería llevamos 3 semanas en obra. Rompimos todo el piso, le pusimos cárcamos, pintura epóxica, un montón de ediciones que pide la regulación, pero queremos seguir siendo pequeños por el momento. Es como nuestro enfoque. Qué bien, felicitaciones, porque esta cervecería al final creerías que es de experimental, Sí, es definitivamente un laboratorio cervecero. laboratorio cervecero. Ese va a ser el nuevo enfoque, creemos, ¿no? De nuevos, Sí, más estilos, más y lo variedad. que te digo, más como una panadería que como una cervecería industrial grande, como más como llegarle más a los vecinos, pues obviamente a gente que conozca el producto y que nos busque directamente de otras ciudades del país, siempre lo tendrán pues ahí y desarrollamos como un sistema bueno para mandar cajas pues a otras ciudades durante pandemia, lo fortalecimos mucho, pero sí, que sea más como eh, de, que sea más como se me fue la palabra, como no un nicho, como una secta, pues, o una secta suena como medio feo, pero como, sí, que sea como un grupo Muy, evangelizado de personas que sepan lo que están haciendo, pues, y que la defiendan y nos critiquen también cuando lo tengan que criticar, como siempre estamos muy abiertos a escuchar todo lo que nuestros clientes nos quieren decir. A veces no estamos de acuerdo, a veces sí, pero es la parte del negocio, escuchar lo que la gente tiene para decir. Sí, aquí tenemos muchas personas que, bueno, han visto, te empezarán a seguir seguro y apoyarte, así que la secta va creciendo. No, genial, y, no, y bienvenidos pues al Grupo Sierra Blanca y una vez más pues admiro mucho lo que hacen en Ecuador, como no me canso de decirlo. Las veces que me han invitado pues a juzgamientos en Quito he quedado sorprendido pues de todo lo que están haciendo, de la variedad que hay, de los buenos bares que hay, de la buena cerveza. Entonces sigan adelante y están súper unidos, que también lo admiro mucho porque las asociaciones que ustedes tienen funcionan como asociaciones, llevan años trabajando en pro de la comunidad artesanal y probablemente sí deben de haber fricciones como en todo, pero ustedes siempre se ven como un grupo monolítico de personas que están buscando mejorar la cerveza y la escena. Sí, hacia eso estamos intentando trabajar todos los días. Aquí en la Asociación de Cerveceros Caseros hemos crecido más en el último tiempo con el tema de la copa. Esperemos seguir haciéndolo, seguir reuniéndonos con más personas, tener estos espacios y desde ya estás invitado a próximos eventos y Por supuesto, cuenten conmigo participar. sí, ¿no? Y seguiremos probablemente como ahondando en esta presentación de historia de las IPAs que nos interesa mucho, pues, y en A la próximos verga, yo eventos sé le que me metemos estoy dando. más. Y sí, no, pues como cuando me quieran invitar, siempre Estoy pues dando la todo experiencia Sierra de Blanca. Cristian. Sí, muchas gracias, Carlos. Muchas gracias. Nada más te dejo con Marcos, él es el presidente de la asociación, que quería decir un par de cosas, nada más. Muchas gracias por tu tiempo, Dale. lo pasamos muy bien, ¿ah? No, Juan, gracias a ustedes por la invitación. Carlos, un gusto. Te saludo, Marcos. Envidia sana verte ahí con cervecita. Yo ahorita estoy manejando y no puedo pues tener una cervecita en mano. La última de la Agradecerte nevera, tu Lactic Mail. tiempo. Saludo, amigo. Agradecerte tu tiempo. Tu charla estuvo increíble, mucho conocimiento. Muchísimas gracias realmente y hago extensiva esta invitación que hizo Juan, pues que nuestra próxima edición sea presencial, podamos tenerte aquí en el país y pues invitado desde ya para que nos colabore. Por supuesto, Como juez en una futura. por supuesto, no, muchas gracias y cuenten conmigo y sigan así que los admiro mucho. Siempre hablo muy bien de lo que está pasando en Ecuador cerveceramente, me impacta mucho pues como
Ecuador y Panamá, pues que son vecinos nuestros ambos, viendo de maneras diferentes, muy diferentes ambos, pero sí, Ecuador siempre arriba en cerveza. Y muchas gracias por por contar conmigo. Contarte lo increíble que nos fue. Tuvimos una participación de 127 cervezas, 13 provincias del país. Estuvimos con 21 jueces BJCP a nivel nacional. Realmente superamos la expectativa. Tuvimos 52 participantes y le pusimos la vara bastante alta para que las calificaciones, las notas, las cervezas ganadoras realmente tengan ese prestigio, ese puntaje de ganadores. No, buenísimo y muy ¿Qué dice Carlitos? ¿Qué más? No, pero te tenés que quitar el tapabocas que no te veo. ¿Cómo estás, hermano? Un saludo. Dani, ¿qué más? Ya te reconocí ahí de perfil, sí, ¿qué más? Todo bien, hermano. Bueno verlos a todos. Estamos yéndonos ahorita ya al juzgamiento del boss y pues a finalizar, pero siguiéndote desde el celular en el camino. Muchísimas gracias nuevamente por tu tiempo, por tu charla y esperamos verte por acá. Sí, pues por supuesto, que les siga yendo bien, que la revienten en ese boss y bueno, nos vemos en una próxima oportunidad. Esperemos que presencialmente. Muchas gracias. Gracias, Carlos. Chao, chicos, todo bien. Gracias. Nos vemos entonces, chicos, a todos los que están acompañándonos en las masterclasses. Regresaremos a las 11 de la mañana, 10 minutitos. Carlos, te voy a enviar el link si deseas unirte para... Dale, listo. Sí, hago un par de vueltas y me uno para seguir con los chicos. Perfecto. Muchas gracias. Chao, hasta la próxima. Chao.